Soy Adolfo Alvarado Belloso, nuevamente en el conversatorio virtual sobre temas procesales que la Academia Argentina de Derecho Procesal realiza de consumo y como tarea de extensión universitaria para la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario. En esa maestría enseña Derecho Procesal Constitucional el profesor que hoy nos acompaña, Iván Cuasina, especialista en justicia constitucional y procesos constitucionales por la Universidad de Castilla-La Mancha en España, y actualmente juez de la Cámara de Apelación de Distrito en lo Civil y Comercial de Rosario. Es un profesor con enorme llegada a los alumnos, dedicado, aceptado y respetado. Palabras que no son fáciles de adjudicar a cualquier docente en la universidad, en cualquier universidad. Mi querido Iván, gracias por estar acá. Esta es tu casa. Así que vamos a hacer una tarea lo más docentemente posible, que sea posible, para que esto que es tarea de extensión, una cosa que es eminentemente técnica, pueda llegar al mayor número de personas posibles. Planteo el tema. En la Argentina tenemos desde siempre un control de constitucionalidad efectuado concentradamente al principio por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hasta mis primeros escarceos judiciales, es decir, hasta los años 60, 70 del siglo pasado, se podía acceder a una declaración de inconstitucionalidad solo por vía de excepción. Era imposible pensar en una demanda de inconstitucionalidad. En el año 60, el Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe, la actual vigente, la Ley 5531, que fue pionera en esto, adoptó lo que siempre se llamó la quinta esencia de la jurisdicción, que era una demanda mere declarativa, no de condena, de pura declaración. Se terminaba la pretensión en la pura declaración y que podía ser incoada aún en ausencia de daño cierto, sino de daño posible. Cuando era eventual, pero eventualmente cierto, empezaron a aceptarse esas cosas. Pero eso no tuvo ninguna importancia ni utilidad en Santa Fe hasta que la norma fue copiada por el hoy llamado Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que no es otro que el código que promulgó el general Onganía, el teniente general Onganía, y que desde entonces una norma que era para la justicia federal y para la capital federal se transformó prácticamente en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, menos para Santa Fe, que hasta ahora ha logrado parar esa intromisión terrible. Por otra parte, es muy mal código. A partir de entonces comenzó tímidamente, primero y luego más importantemente, a aceptarse la posibilidad de una demanda mere declarativa de inconstitucionalidad. Y eso derivó prontamente en una declaración oficiosa a la cual los jueces, hasta el segundo tercio del siglo pasado, eran absolutamente reacios. No había forma de que alguien declarara una inconstitucionalidad de oficio. A nadie se le pasaba por la cabeza semejante y peregrina idea. Sin embargo, hoy es moneda corriente, pero además, en este momento de excesivo, para mi gusto, control de constitucionalidad oficioso, se ha sumado un control oficioso de convencionalidad, cosa que va a explicar nuevamente Iván Cuasina, pero además, en un momento histórico en el cual los jueces están fallando con argumentaciones y ponderaciones. En un país anómico como es la Argentina, endémicamente anómico, hay jueces que practican el alegre deporte de inaplicar la ley cuando se les ocurre, ponderando y argumentando. Y eso ha traído, en mi sentir, abogado viejo, en mi sentir ha traído un estado de desazón en la abogacía seria de la Argentina, porque la justicia hoy es impredecible,
es absolutamente imprevisible, sobre todo a partir de que en nuestro país ha tenido alguna influencia lo que se llama el neoconstitucionalismo, que es el avance jurisprudencial de las cortes constitucionales vigentes en América Latina, por ejemplo en el Perú, por ejemplo en Guatemala, por ejemplo en Colombia, que producen fallos que son aterradores. Y como esto es de enorme importancia práctica, sobre todo por la imprevisibilidad en este país que practica el deporte de inaplicar la ley, me pareció oportuno invitarle a Iván Cuacina a que nos contara hoy primero qué es eso del control de constitucionalidad. Vamos a hacerlo docentemente para que se entienda el problema, de dónde se origina eso. Y ya traído al plano de la actualidad, de la oficiosidad de la declaración, ¿cuáles son los problemas que ello ha generado? Y me parece que son muchos, ¿no? Entonces, hola Iván, bienvenido nuevamente, estás en tu casa como siempre. Me gustaría que nos empezaras a contar desde el principio, ¿qué es eso del control de constitucionalidad y de dónde viene? Te escuchamos con toda atención. Buenas tardes, doctor Alvarado Belloso. Le agradezco profundamente la oportunidad de tener esta conversación con usted. Y bueno, la oportunidad que me brinda también de participar en las actividades académicas que usted promueve en distintos ámbitos. La verdad que para los que esto no es oportunidad, es carga, no oportunidad, no agradezco. Está bien. Los que tenemos un trabajo ya en la universidad pública, en la Universidad Nacional de Rosario, es un verdadero honor, un verdadero privilegio estar al lado de un referente nacional e internacional como es usted y que ha llevado al derecho procesal de nuestra ciudad y de nuestra provincia y también a la judicatura de nuestra ciudad y nuestra provincia a un sitial, yo diría, de altísimo prestigio. Así que es un honor, es un honor inmenso para mí. El control de constitucionalidad, ¿cómo explicarlo, no? Se puede explicar, sí, a partir de sus orígenes históricos y se puede explicar también desde un punto de vista lógico, elemental. Históricamente los orígenes se remontan a los Estados Unidos, a principios del siglo XIX. En concreto, el primer gran precedente es del año 1803, un fallo de la Corte Americana en un caso que se llamaba Marbury versus Madison, pero que reconoce como antecedentes ciertos modos de razonamiento jurídico que venían ya del derecho inglés. Ya en el derecho inglés se propiciaba un análisis del sistema normativo en donde no todas las normas tenían la misma jerarquía y había normas entonces que, por ser de una jerarquía superior, podían determinar la invalidez de normas de jerarquía inferior. En concreto existía un criterio que estaba presente en algunos fallos de allá del siglo XVII en Inglaterra, por el cual se entendía que el common law estaba por encima del derecho ordinario que emanaba de los parlamentos, ¿no? Había otros antecedentes también en la Europa continental, pero creo que en el razonamiento típico del empirismo anglosajón, que es la base cultural también de los americanos, ese modo de entender al derecho está campeando ahí en el criterio que siguió la Corte Americana en Marbury versus Madison. También hay que tener en cuenta que no es casualidad que las declaraciones de inconstitucionalidad hayan surgido del sistema americano, porque el sistema americano se diseña desde su propia constitución en base a un criterio de organización que llaman de checks and balances, ¿no? Los propios americanos, o sea, de frenos y contrapesos. Un sistema por el cual los distintos poderes del gobierno tienen la posibilidad de controlarse entre ellos, y es un sistema que va de algún modo repartiendo las cuotas de poder de modo tal de que ningún sector dentro del gobierno esté en condiciones de imponer unilateralmente su voluntad o de hacer prevalecer sus intereses por sobre
otros sectores que también están dentro del gobierno. En particular, los constituyentes de Filadelfia eran o desconfiaban fuertemente de ciertas mayorías parlamentarias a partir de algunas experiencias que hubo en el periodo previo a la constitución de Estados Unidos como federación, a esa transición política que se dio entre la primera Confederación Americana y la organización definitiva de los Estados Unidos a partir de la Constitución de Filadelfia. Ahí hubo una serie de conflictos entre distintos sectores sociales y económicos, que dio origen también a leyes muy polémicas, y bueno, en ese contexto de conflictos, de tensiones sociales, políticas y económicas, se hace o se realiza el diseño institucional, digamos, de los Estados Unidos, y a partir de allí se concibe al gobierno norteamericano como un sistema de equilibrios en el cual, sobre todo, las decisiones que puedan adoptarse a nivel de ciertos cuerpos legislativos podían ser de alguna manera contrabalanceadas por las decisiones que se tomaran en otros departamentos del gobierno. Y un poco la piedra de toque de ese sistema era justamente la presencia de un verdadero poder judicial, cosa que no estaba presente en la Europa de aquel entonces, que son sistemas de administración de justicia, o sea, las estructuras judiciales estaban integradas a las estructuras de la administración pública y de ninguna manera tenían el poder de controlar, sobre todo la legitimidad de lo que realizaban, de las decisiones que tomaban los otros poderes del gobierno. Eso cambia, esa perspectiva cambia en los Estados Unidos. Sí. Un minuto, acabas de decir una cosa muy importante que yo quiero agregarle algo. Es muy diferente hablar de un poder judicial que de una administración de justicia, obviamente. Así es. La administración es la administración pública, es el poder ejecutivo. Una rama del ejecutivo se dedica a la justicia. De eso se trata cuando estamos hablando. Por tanto, las administraciones de justicia no pueden declarar la inconstitucionalidad de las leyes, en su gran mayoría al menos. En América Latina ese sistema impera. Vos sabés que en Panamá se habla de la rama judicial, del órgano judicial, igual en Colombia. No hablamos del poder judicial, del órgano, de la rama, etc. O de la sección judicial. De ahí la importancia de, remarco lo que dijiste. Nosotros, Estados Unidos, y nosotros mirando hacia Estados Unidos, hemos hecho un verdadero poder judicial. Así es. Exacto. Gracias, perdóname la interrupción. No, y un poquito para ampliando lo que usted decía, Adolfo, justamente las estructuras judiciales europeas son herederas del modo de organización estatal que provenía de las monarquías absolutistas, en donde todas las funciones del gobierno remitían a un único lugar, que era el de la corona, y la rama judicial o la administración de justicia era un aparato burocrático más que dependía directamente del rey. Oye, mucho no ha cambiado eso ahora, ¿eh? Si bien lo mirás, todos los países europeos son monárquicos en sus constituciones. No hay ninguna constitución europea que hable del debido proceso, por ejemplo. No, es cierto, es cierto. Bueno, digamos que es una evolución que todavía no ha terminado, el tema del logro de una completa autonomía de las estructuras judiciales de Europa respecto de los otros del poder ejecutivo en particular, ¿no? En Francia lo vemos claramente eso, quizá es el sistema que todavía nos refleja con más claridad esa vieja herencia y ese largo proceso de evolución. Hay un autor de derecho constitucional ya fallecido, pero que usted lo debe conocer muy bien, que es Alberto Espota, quien explica de una manera magistral la distinta matriz de nuestro Poder Judicial respecto de los sistemas de administración de justicia europeos. Y Alberto Espota ha sido uno de los grandes críticos de la introducción del Consejo de la Magistratura aquí en la República Argentina. ¿Por qué? Porque los consejos de la magistratura son órganos que provienen de justamente los sistemas de gobierno europeos y que tienen su origen en ¿qué? En ese proceso por el cual las burguesías, digamos, que estaban en los parlamentos, iban quitándole gradualmente atribuciones a la corona
y esas atribuciones se iban concentrando en órganos que los propios parlamentos iban creando. Los consejos de la magistratura comienzan en Europa como una suerte de desprendimiento, de descentralización de los poderes de la corona respecto de las estructuras judiciales. Las estructuras Bueno, así judiciales fue en empiezan Italia. El primer Exactamente. consejo es el italiano, Así es. eso se llamó gatopardismo. Tommaso de Lampedusa, en el Nueva Era, llama el Gatopardo, en Sicilia, siglo XIX finales, ahí hace un noble que dice en un momento, hey, algo tenemos que cambiar para que nada cambie. Y ese fue el primer consejo de la magistratura. Cambió, pero no cambió absolutamente nada. Y de ahí, idiotas los argentinos, fuimos y lo copiamos, ¿no? Así es. Bueno, volviendo al eje de su pregunta, ese es el contexto que de algún modo explica, digamos, el porqué de que la Corte Americana, en ese momento liderada por el juez Marshall, ideara un sistema de control de la legitimidad de las leyes del Congreso basado en el entendimiento de que la Constitución es una norma de mayor jerarquía y que ante un supuesto, digamos, de colisión o de contradicción entre la ley con la Constitución, debe prevalecer en la aplicación al caso en concreto la ley o la norma, digamos, revestida de mayor jerarquía dentro del sistema. O sea, el juez tiene o se presenta ante una disyuntiva, o se le presenta, mejor dicho, disculpen, una disyuntiva. O aplica la ley contraria a la Constitución o aplica la Constitución como ley suprema. Entonces allí Marshall cierra su razonamiento con una frase que yo creo que es genial. Dice, bueno, si nosotros admitiéramos que el legislador puede cambiar las normas a piacere, digamos, sin respetar la Constitución, no tiene sentido tener una Constitución. La Constitución sería un simple deseo de normar o de regular un poder que es de por sí imposible de regular, dice. O le damos primacía a la Constitución o nos olvidamos de que tenemos una Constitución y vamos a un sistema de soberanía del legislador, como era o como sigue siendo en Gran Bretaña. Esto implica un quiebre, digamos, también en la tradición jurídica de los anglosajones, porque los americanos sientan un criterio de soberanía de la Constitución por encima del criterio inglés de la soberanía del Parlamento. Eso también tenemos que tenerlo presente, ¿no? En Europa esto se da, este proceso de poner en relación a las normas a partir de un principio de jerarquía, se da más que nada en el periodo de entreguerras del siglo XX. Hasta ese momento era impensable que los jueces pudieran controlar la legitimidad constitucional de las decisiones que adoptaban las otras ramas del gobierno. Pero allí, bueno, se produce un fenómeno que yo creo que es muy bien explicado por un profesor que es de la Universidad de Valencia, Roberto Viciano Pastor, y que es visto de una manera muy lúcida por Hans Kelsen en aquella época. Luego de la Primera Guerra Mundial, se produce la incorporación a la vida social y política de las masas, de las grandes mayorías, y sobre todo de los partidos de izquierda y de centroizquierda. Sobre todo empiezan a participar en las contiendas electorales. Pero justamente los distintos actores que disputaban el poder en ese momento, los distintos sectores, las facciones políticas, necesitaban de algún garante que asegurara reglas de juego claras para que pudiera desarrollarse la competencia electoral de un modo mínimamente organizado, previsible, y que no derivara, digamos, en conflictos de otra índole. Allí es donde aparecen los tribunales constitucionales como una suerte de grandes árbitros institucionales y políticos en los sistemas. Y quien piensa en el Tribunal Constitucional como el elemento que le brinda estabilidad jurídica y política al sistema es Hans Kelsen. Y él propicia ese modo de organización en la Constitución austríaca, cuando hay que reorganizar a Austria luego de la disolución del Imperio Austrohúngaro, ¿no? Pero él piensa al Tribunal Constitucional como el elemento estabilizador del sistema, el elemento que permite evitar que las fuerzas políticas tomen decisiones en contra de ciertas reglas básicas de funcionamiento del sistema político, y también es un elemento para proteger
los derechos de las minorías respecto de las decisiones que puedan tomar algunas mayorías parlamentarias. Todo eso, digamos, formaba parte del elenco de motivos políticos que justificaron ese cambio de perspectiva en Europa y la instauración de un sistema de control de constitucionalidad, con un perfil muy diferente al americano, porque Hans Kelsen propicia un control unificado en un único órgano especializado, que sería el Tribunal Constitucional, y que sería el único encargado de ejercer el control de constitucionalidad en el sistema, y con un tribunal que va a actuar no en defensa de derechos individuales, sino que va a actuar frente a grandes discusiones de los grandes temas legales y constitucionales, y por iniciativa de unos pocos actores previamente señalados en la norma constitucional. Es decir, que el sistema europeo es pensado como un esquema que busca darle estabilidad al sistema jurídico y político. También, de acuerdo a la lógica formal de Hans Kelsen, busca generar un mecanismo depurador de las normas del sistema, busca darle coherencia a todo el sistema jurídico y político. En cambio, el sistema americano nace con la finalidad de proteger derechos en los casos concretos, sobre todo proteger los derechos de ciertas clases sociales que se veían amenazados en aquel contexto de decisiones, digamos, de ciertas mayorías parlamentarias adoptadas al calor de pasiones circunstanciales, como decían los viejos autores conservadores del derecho constitucional americano. Nacen en contextos entonces políticos diferentes los dos sistemas, nacen con finalidades diferentes y dan origen también entonces a soluciones muy distintas unos de otros. Pero en definitiva, los dos parten de una lógica de ordenamiento jerárquico de las normas del sistema jurídico. Ordenamiento jerárquico que cuando es de alguna manera quebrado o vulnerado, puede ser restablecido a través de este mecanismo jurídico e institucional que es el control de constitucionalidad. El control de constitucionalidad lo que busca es preservar, digamos, el orden jerárquico de las normas del sistema. Que las fuerzas centrífugas que operan en un sistema sean contrarrestadas a través de este mecanismo que es, insisto, institucional, jurídico y también, por supuesto, político. Con lo cual el Poder Judicial se coloca en situación de ser un contrapoder. Sí, en el sistema americano, que es el que nosotros hemos adoptado, el Poder Judicial es pensado como un contrapoder, un poder que actúa de una manera, digamos, más reflexiva, que trata de tomar distancia de los conflictos políticos y que trata de preservar ciertas reglas que se consideran fundamentales para el funcionamiento del sistema. Sí, además, en el esquema, además ajenos a los intereses coyunturales de una clase determinada en un cierto momento. Así es, bueno, en teoría sí, si bien dentro del modelo americano, el poder judicial como tal, digamos, era de naturaleza o de extracción social aristocrática, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y ese perfil sociológico del poder judicial también se da aquí en la República Argentina durante el siglo XIX y una parte importante del siglo XX. Si nosotros pasamos revista a los apellidos de los ministros de corte y de los camaristas y jueces, sobre todo en el ámbito federal, de las distintas décadas del siglo XX, vamos a ver cómo va cambiando, de algún modo, el mapa sociológico del Poder Judicial. Pero yo te recuerdo que la Constitución estaba exigiendo a los candidatos a la Corte una renta que sí, era de pesos fuertes, era una renta importante, no será juez cualquier persona, debe ser rentista. Así es. Hoy día nuestra Constitución Nacional todavía exige para ser senador tener una renta anual de 3.000 pesos fuertes, que según Carlos Videgain era el equivalente a algo así como 3,5 kilos, 4 kilos de oro en algún momento, ¿no? Esa es la renta anual que se le exigía a cualquier ciudadano o ciudadana si quería presentarse como candidato a senador nacional, ¿no? Y sí, ese perfil elitista también se proyectaba sobre el Poder Judicial. Bueno, yo no sé si es elitista, ¿no? Porque después entró gente que entró a buscar la necesidad de tener esos 3 kilos de oro, ¿no?
Siempre se da la Bueno, cara y la contracara, ¿no? sí, Si sí, sí, sí. hubiéramos tenido esa norma constitucional, el 90% de los senadores no podrían serlo, ¿no? Así es. Es una norma que la costumbre constitucional ha dejado de lado y genera uno de los grandes debates en la teoría constitucional argentina, si la costumbre contra legem es fuente del derecho constitucional o no. Eso, en un sistema político inestable como la República Argentina, bueno, es un pensamiento que tiene sus riesgos, ¿no? Recordemos toda la historia de interrupciones de la vigencia de la Constitución que se da desde 1930 hasta 1983 en la República Argentina, y la tradición de la admisión por parte de la Corte de una vigencia parcial de la Constitución, desde aquella acordada de septiembre de 1930 en adelante. Entonces, siempre en el ámbito de la doctrina constitucional, la mayoría somos contrarios o reacios a admitir la costumbre contra legem en el derecho constitucional. Pero en el Pero caso de... esa corte del año 30 fue la que puso la pica en Flandes, ¿no? Esa fue la que Sí, degeneró todo el sistema. Es una así corte es. olvidable, esa corte, ¿no? Olvidable. Fue un error político estratégico con consecuencias a largo plazo, tremendas consecuencias a largo plazo. Sí, 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 sí. Bueno, volvamos a nuestro. Estamos ahora, Sí. con este planteo ya sabemos qué estamos haciendo. Acá lo hizo siempre la Corte, hasta que llegó el momento de hacerlo oficioso, con lo cual, de hecho, el control ya es difuso. Así es. ¿Cómo fue que pasamos a ver, en qué momento pasa, según un constitucionalista, de hecho éramos un sistema concentrado, y de hecho pasamos a ser difusos? Sí. De hecho, éramos un sistema concentrado a partir de tener estructuras judiciales también muy reducidas. Tenga en cuenta, Adolfo, que las cámaras de apelación en el ámbito federal recién aparecen en la última década del siglo XIX. Existía hasta ese momento una justicia federal de primera instancia y una Corte Suprema de Justicia, ¿no? Y dentro de ese contexto, lógicamente, el único tribunal que ostentaba una autoridad institucional como para tomar decisiones que tienen las implicancias institucionales que nosotros le asignamos a una declaración de inconstitucionalidad, claramente era la Corte Suprema de Justicia. Pero aparte de eso, y yo diría que lo hacemos extensivo a gran parte del siglo XX, imperaba una lógica del modo en que operaba el sistema jurídico. Estábamos en la época de lo que se llamaba el Estado legislativo, en el cual la ley era el elemento central y ordenador del sistema jurídico. La Constitución era vista como una suerte de programa político, una suerte de gran pacto político en donde se establecían los procedimientos que iban a arreglar el funcionamiento de los órganos de gobierno y que de alguna manera iban a gobernar los distintos procesos políticos. Pero no se veía la Constitución como un conjunto de normas que pudieran ser aplicadas para resolver casos. De hecho, la Constitución era una suerte de herramienta política desde la cual se establecía un diálogo con el legislador, y a partir de ese diálogo entre el constituyente y el legislador surgían las normas del sistema a partir de las cuales se ejercía luego la función jurisdiccional. Los jueces, digamos, accedían a la Constitución, pero a través de la intermediación del legislador. Esa era la lógica, digamos, con que funcionaba el sistema. Era la lógica eso del hace Estado que legislativo. Marcos Aguinis, en ese ensayo precioso que se llamó Un país de novela, un viaje hacia la mentalidad de los argentinos, nos endirgue que los argentinos practicamos el deporte de cumplir acabadamente la ley con minúscula e no ir la ley con mayúscula, que es la Constitución, ¿no? Eso fue el contexto para los jueces de todo el siglo XX, ¿eh? Así es, así es. Además de ello, yo creo que también juega otro elemento que viene de la tradición norteamericana,
de cómo se forma el control de constitucionalidad allí y cómo lo tomamos nosotros desde nuestra propia Corte Suprema de Justicia. Como decíamos, en 1803, cuando Marshall le da partida de nacimiento al control de constitucionalidad, se genera un debate político enorme y el gran enemigo del control judicial de constitucionalidad era Thomas Jefferson, entonces presidente de los Estados Unidos, del partido político contrario al que pertenecía el juez Marshall. Marshall era justamente de los federalistas, pertenecía al Partido Federalista, y Jefferson era republicano. Los republicanos de aquel entonces eran los antecesores de los actuales demócratas, digamos, ¿no? Eso tengámoslo en cuenta también. Lo explica muy bien un autor americano que estuvo aquí en la República Argentina varias décadas, que se llama Jonathan Miller, que es quien introdujo mucho el análisis del derecho constitucional a partir de casos jurisprudenciales. Pero bueno, eso es otra historia. A partir de ese gran debate político que se da en los Estados Unidos, surge una doctrina que es la llamada doctrina del self-restraint, de la autorrestricción judicial. ¿A partir de qué? De entender que cuando los jueces se autoatribuyeron la facultad de controlar la legalidad constitucional de las decisiones que adoptan los otros dos poderes del gobierno, dieron o ganaron para sí una herramienta de tanta trascendencia que también es peligrosa desde un punto de vista político. Y a partir de ahí se sienta una teoría de que el control de constitucionalidad es una facultad que debe ser ejercida con carácter sumamente excepcional en casos claramente, en donde claramente, digamos, puede determinarse la colisión normativa entre la norma inferior y la propia Constitución, y que en caso de duda los jueces siempre tienen que privilegiar la interpretación de la ley que resulte conforme al texto constitucional y no a la inversa. En definitiva, esta doctrina del self-restraint tiende a ponerle un coto, digamos, a la facultad de los jueces de controlar la constitucionalidad de las leyes y de esa manera evitar que los jueces se transformen en una suerte de superpoder que pueda poner en riesgo, por ejemplo, la implementación de determinadas políticas que se deciden en las otras esferas del gobierno. Es una teoría que se consolida hacia fines del siglo XIX y mediados del siglo XX en los Estados Unidos y que es tomada también por nuestra propia Corte Suprema de Justicia. Usted va a recordar una frase que en muchas sentencias de la Corte Nacional podemos encontrar, en el sentido de que la declaración de constitucionalidad es la última ratio, la última decisión, la última alternativa a la que tiene que acudir al juez a la hora de resolver un caso, ¿no? Y que frente a distintas alternativas interpretativas posibles de una norma, el juez tiene que privilegiar aquella que armonice el texto legislativo con el texto de la Constitución. Nunca tiene que interpretar las normas en un sentido que ponga en conflicto a unas cláusulas con otras, sino al revés, digamos, ¿no? Todo eso tiene que ver o está de algún modo inspirado en esta doctrina americana de la autorrestricción y el hecho de que la facultad de declarar la inconstitucionalidad de las leyes es de un carácter claramente excepcional en el sistema. Eso creo yo es lo que explica esos primeros perfiles del control de constitucionalidad en la República Argentina. Luego, sí, se produce yo diría un punto de inflexión que arranca con la reinstitucionalización democrática en diciembre de 1983, con una corte, digamos, que adopta una línea jurisprudencial claramente refundacional de una nueva cultura jurídica en la Argentina, ¿no? que es la corte, digamos, del primer gobierno democrático de la Argentina. Y luego vemos claramente la influencia de estas nuevas corrientes de pensamiento que usted mencionó. Por un lado, el neoconstitucionalismo y lo que en Europa se denominaba también el Estado constitucional, ese redescubrimiento de la Constitución, esa rematerialización de la Constitución, que se basa en ya no pensar a la Constitución como un pacto de procedimientos, sino como norma, como un conjunto de normas, digamos, que establecen también directrices de contenido
en punto a los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Y a partir de allí se va abriendo camino una doctrina que ya va imponiendo, digamos, no solo un diálogo entre la Constitución y el legislador, sino que se va pensando también a la Constitución entrando en un diálogo con los jueces y permitiéndole a los jueces también aplicar la Constitución de un modo muy diferente a como se la venía aplicando hasta, diríamos, la década del 80 del siglo pasado. Allí, cuando cambiamos la relación entre Constitución y ley, y cuando cambiamos la relación entre la Constitución y los jueces, se produce este impacto que ahora usted estaba señalando, ¿no? En punto a, bueno, este alto grado de volatilidad de los criterios jurisprudenciales, esta falta de precisión en cuanto al alcance de las normas del sistema, y bueno, y a la inseguridad que generan muchas veces este tipo de situaciones, ¿no? Sí, en nuestro sistema creo yo que nosotros tenemos un defecto, que es que lo he escuchado a Mario Baruca ya hablando de esto, lo señalan muchos autores y muchos estudiosos, el hecho de tomar un sistema constitucional de base anglosajón, en donde impera el common law y los criterios de resolución de los conflictos propios del common law, y por otro lado, todo el resto del sistema jurídico tomado de lo que es el derecho continental europeo, también en sus distintas variantes. Hemos tomado, bueno, el derecho procesal tiene una fuente, el derecho penal tiene otra, el derecho administrativo tiene otra, el derecho civil tiene otra, en fin, el derecho tributario tiene otras fuentes. Esa cosa caótica. Pero, en definitiva, nosotros no tenemos ese factor unificador de criterios que en los Estados Unidos es el stare decisis, o stare decisis, como dicen en latín. Los americanos le dicen stare decisis a esto, que es una institución por la cual no solo cada tribunal está obligado a seguir los criterios jurisprudenciales que se han sentado en su misma instancia, que es el stare decisis horizontal, sino que también tiene que respetar los criterios jurisprudenciales de los tribunales superiores, y en particular de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Eso es un elemento ordenador del sistema que de algún modo termina dándole coherencia a la interpretación constitucional. Nosotros, al no haber adoptado el esquema de organización judicial y al no haber obligado a los jueces a seguir el precedente, sino que tomamos la sujeción del juez a la ley del sistema continental europeo, no tenemos un elemento ordenador de la interpretación constitucional. Entonces se produce un caos interpretativo, ¿no? Algún autor de derecho constitucional explicaba la visión plena, digamos, muy disvaliosa que tenía Hans Kelsen del sistema americano. Hans Kelsen, cuando opta por un sistema de control concentrado para Europa, sostiene que en un esquema como el americano, al estar librada la interpretación constitucional al criterio de cada juez, hay tantas constituciones como jueces estén dispuestos a interpretarla, ¿no? Claro, lo que no decía Kelsen era que el sistema americano tenía un factor ordenador, un factor que le daba coherencia, que es el stare decisis, ¿no? Sobre todo el vertical. El carnaval jurídico es nuestro porque no tenemos un factor ordenador de la interpretación constitucional, y aquí sí pasa lo que decía Hans Kelsen. Tenemos tantas constituciones como jueces y juezas estén dispuestos a interpretarla en sus fallos, ¿no? Y esto, al haber admitido el control de constitucionalidad de oficio, se profundiza aún más, ¿no? Hay otros sistemas como el peruano, por ejemplo, que tienen mecanismos ordenadores de la jurisprudencia. Perú tiene un sistema mixto de control de constitucionalidad. Coexisten el control difuso que ejercen todos los jueces con un tribunal constitucional, que también ejerce un control concentrado y abstracto. Pero que ahora legisla. Bueno, sí, ese es el problema. En Perú, ninguna sentencia
de primera instancia o de segunda instancia que declare la inconstitucionalidad de una ley puede quedar firme por el consentimiento de las partes. El tribunal tiene la obligación, ya sea de primera instancia o de segunda instancia, cuando las partes no recurren esa declaración de inconstitucionalidad, de elevar el expediente de oficio a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia del Perú. Es caótico porque en lugar de mandarlo al Tribunal Constitucional, que tendría que ser el que unifique la interpretación, lo manda a la Corte. Pero por lo menos hay una instancia que trata de buscar cierta coherencia en la interpretación constitucional. Cosa que no tenemos aquí. Aquí un tribunal de primera instancia, en un ataque de originalidad o de creatividad, puede declarar la inconstitucionalidad de un código entero, y si las partes no lo recurren, bueno, ese criterio queda firme. Allí listo, ¿no? Y salen los diarios, y etcétera, etcétera. Y genera bueno, afortunadamente nosotros tiene vigencia solo para el caso concreto, y no tiene efecto derogatorio de la ley como en otras partes. Así es. Oye, quiero sumarle a esto, a ver, a todo esto se ha repotenciado con el llamado control de convencionalidad. ¿Qué es eso? Bueno, el control de convencionalidad aparece a partir del año 2006 con un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Almonacid Arellano, contra Chile, en donde ya la mayoría de este tribunal internacional toma un criterio que era de un magistrado mexicano, el doctor García Ramírez. Él venía propiciando Sergio García Ramírez. Sergio García Ramírez. El nombre importante de la primera corte. Así es, totalmente. Procesarista importante. Sí, exactamente. Aún activo, sí. Todavía participa en congresos. Escuché una conferencia la semana pasada. Exactamente, exactamente. García Ramírez, ¿qué entendía? Propiciaba un esquema en el cual la aplicación de las normas de la Convención Americana de Derechos Humanos no solo fuera una tarea específica de la Corte Interamericana, sino que también debía ser realizada por los tribunales ordinarios de los países signatarios del pacto. ¿Por qué? Porque él entendía que cuando le tocaba intervenir a la Corte ya era tarde, digamos, a la hora de contrarrestar los efectos de políticas o de conductas claramente lesivas de los derechos humanos que se daban en el ámbito de los distintos países latinoamericanos que habían ratificado el Pacto de San José de Costa Rica. Y él piensa que un mecanismo institucional que asegurara la vigencia de las normas de la Convención Americana estaba dado por tornar obligatoria, digamos, la aplicación de sus normas y de los criterios de interpretación de la Corte Interamericana en el ámbito interno por parte de los jueces. ¿Por qué? Porque en muchas culturas jurídicas latinoamericanas, los tratados internacionales sobre derechos humanos eran concebidos como normas que operan en el ámbito internacional. Cuestiones que hacen a la responsabilidad internacional del Estado y que por lo tanto no serían directamente aplicables en el plano interno. Era un tema, digamos, de discusión en el ámbito del derecho internacional público y no en el ámbito del derecho interno, ¿no? El derecho penal, el derecho civil, etcétera, etcétera. Lo que busca, creo yo, García Ramírez y luego lo que acepta la mayoría de la Corte Interamericana es cambiar esa tradición jurídica y generar una cultura por la cual los tratados internacionales de derechos humanos, una vez que han sido ratificados por el Estado, bueno, sean también concebidos como normas de derecho interno y sean aplicadas como tales por los jueces a la hora de resolver los litigios que tienen bajo su conocimiento. ¿Se entiende esto? En nuestro ¿Te has dado sistema, cuenta que en la Corte Interamericana los jueces que son constitucionalistas de verdad son los mexicanos? Sí, Ferrer MacGregor. Ferrer MacGregor, que lo suplanta Sergio García Ramírez, y no así los otros jueces. Por lo tanto, estamos bailando nosotros al son del guapango mexicano, pero desde el comienzo mismo de esto.
Porque los Sí, sí, jueces que sí, le sí. ponemos del resto de América, del sur del continente, no está ninguno a la altura constitucional de ellos, ¿no? Del conocimiento, de la aplicación y de Total- la vocación que tienen ellos, ¿no? absolutamente Oye, de estamos acuerdo. De acuerdo. entramos en el último tercio de nuestra charla. Me gustaría que hicieras un raconto de lo que se llama Estado constitucional, neoconstitucionalismo y activismo judicial neoconstitucionalista. Explícame qué es eso para contentarme a mí. Bien, esto yo diría que es una corriente que principalmente tiene su origen en Europa. Hay autores que han analizado este proceso y que hablan de una suerte de redescubrimiento de la Constitución a nivel de ciertos pensadores jurídicos, sobre todo a nivel de la filosofía del derecho en Europa. Yo creo que algo de esto, algo tiene que ver con la irrupción de ese pensamiento, la crisis de los tribunales constitucionales. Los tribunales constitucionales, a la manera en que los pensó Hans Kelsen y que luego se consolidan con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial y tienen una tercera etapa de consolidación cuando caen los socialismos reales en la década del 90 y ese modelo entonces se extiende por toda Europa, entran en crisis justamente por ese fenómeno que los españoles llaman el atasco, ¿no? Sobre todo a partir de que se van llenando de expedientes, de causas para resolver, vía cuestión de inconstitucionalidad, ¿no? Que son las cuestiones o planteos de inconstitucionalidad que se generan ante los tribunales ordinarios, y como esos tribunales ordinarios no tienen competencia para hacer control de constitucionalidad, tienen que elevar la causa al Tribunal Constitucional. Eso generó una situación de saturación en el trabajo, digamos, de los tribunales constitucionales, y empiezan a generarse nuevas líneas de interpretación tendientes a qué cosa? A aliviar la carga de trabajo de los tribunales constitucionales. Entonces empieza a generar una nueva tendencia que dice, no, los jueces ordinarios tienen que dictar un auto motivado por el cual, bueno, declaren la existencia de cuestión constitucional y elevar luego la actuación al Tribunal Constitucional. Pero ahí empieza a bajarse una línea en punto a cómo tienen que interpretar las normas del sistema los jueces, de manera tal de no elevar en demasía, digamos, causas a los tribunales constitucionales. Y ahí le van reconociendo cada vez en mayor medida facultades a los jueces para realizar interpretación constitucional. Y le dicen, bueno, si hay alguna interpretación posible de la norma que evite la colisión constitucional, esa es la interpretación que tiene que elegir el juez y por lo tanto de esa manera evitar la generación de una cuestión de inconstitucionalidad. Y paralelamente a eso, se va generando también un pensamiento en punto a pensar a la Constitución como una herramienta garantizadora de la vigencia efectiva de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Y se va poniendo en cabeza de los jueces también la responsabilidad de garantizar esa vigencia efectiva de esos derechos y esas garantías que están enunciados en la Constitución. Y así van surgiendo distintas corrientes de pensamiento que van poniendo a la Constitución en un nuevo sitial dentro del sistema jurídico y que van relativizando cada vez en mayor medida el rol del legislador. Y van pensando de nuevo a la Constitución a partir de redimensionar, por ejemplo, institutos como la inconstitucionalidad por omisión, y van poniendo al juez también en otro lugar. Ojo, porque bajo la denominación de neoconstitucionalismo se nuclean corrientes de pensamiento que son muy distintas entre sí. Hay un autor italiano, Paolo Comanducci, que nos habla de los distintos tipos de neoconstitucionalismo. Él habla, por ejemplo, de un neoconstitucionalismo positivista, que sería el de Luigi Ferrajoli. Habla de un constitucionalismo, neoconstitucionalismo de tipo justnaturalista, que estaría vinculado más con el pensamiento de algunos autores ingleses como Finis, por ejemplo. Habla de un neoconstitucionalismo mixto, como sería el de Robert Alexi, ¿no? Y en España, ahí en la universidad en la que, digamos,
con la que yo más relación tengo a nivel de posgrado, que es la Universidad de Castilla-La Mancha, se destaca el pensamiento del doctor Prieto Sanchís, que también navega ahí en posiciones intermedias entre todas estas teorías, pero también se reivindica a sí mismo como un neoconstitucionalista. Yo creo que todas tienen como común denominador el hecho de un reposicionamiento de la Constitución, pensar a la Constitución, como dice Prieto Sanchís, como una norma vigente y una norma que puede ser aplicada por los jueces a la hora de resolver casos, una norma que no solo regula procesos políticos, sino que también consagra derechos y consagra contenidos mínimos que no pueden desconocerse de esos derechos, y una Constitución entonces que está garantizada y sobreinterpretada por quienes tienen que garantizar su vigencia y su supremacía, que son no solo los tribunales constitucionales, sino todos los jueces en general. Esto lleva a que... En el siglo pasado era impensable que una norma constitucional no reglamentada legalmente fuera aplicable. Así es, así es. Estaba en desuetudo directamente, ¿no? Ahora es exactamente al revés. Los jueces aplican directamente la Constitución, más allá de la ley, a pesar de la ley, en contra del texto expreso de la ley. Y pasan cosas atroces, como la juez, por ejemplo, que le ordena al mercadito de la esquina de la casa del demandado, del pobre, que le provea 1 kilo de carne, 2 kilos de mondongo, 3 kilos de azúcar, le hace una lista así, y en el artículo 2 de la resolución le dice que le ordena al gobierno de la provincia, de Entre Ríos, que compensa impuestos con el valor, ¿no es cierto? Cosas terroríficas. Y eso es lo que hace que esto sea imprevisible. Ese es un fallo del año, es un fallo del año 2002 de allá de Paraná, exactamente. Paraná, una cosa que fue risible, porque además se lo revocaron en 48 horas, ¿verdad? Sí. Pero bueno, pero eso da pie, yo conozco varios fallos de ese tipo. Oye, una pregunta importante que no lo aclaraste para la gente. ¿Qué es la inconstitucionalidad por omisión? Bueno, interesante esto. Justamente desde el pensamiento constitucional alemán, sobre todo, un autor que se llamaba De Otto, se empieza a generar la idea de que la Constitución no solo, y sobre todo los derechos consagrados en la Constitución, no solo pueden ser vulnerados mediante actos concretos y conductas concretas que lleve adelante el Estado a través de sus distintos órganos de gobierno. O sea, no solo una norma constitucional puede ser vulnerada por una ley, por un decreto, por una resolución administrativa, sino que también una norma constitucional puede ser vulnerada por un no hacer de determinado órgano estatal. En este sentido, los alemanes, hay un miembro del Tribunal Constitucional Federal Alemán de los 60, de apellido Wiesel, que hizo una sistematización de las inconstitucionalidades por omisión y las clasificó en individuales y generales. Las individuales son cuando un órgano estatal omite dictar un acto y con eso está violando un derecho de una persona. Por ejemplo, un órgano previsional que guarda silencio cuando le toca resolver sobre un pedido de otorgamiento de una pensión o de una jubilación. Para eso sí hay remedio en el sistema, que es el famoso amparo por mora, digamos, que tenemos aquí nosotros, a partir del cual uno puede acudir a la justicia y pedirle al tribunal que le ordene a la administración o le otorgue un plazo a la administración para que se expida sobre ese reclamo y así entonces salir de esa situación de estancamiento por el hecho de que el órgano administrativo simplemente opta por no hacer nada, ¿no? Ese no hacer nada termina violando un derecho. Pero lo más complejo es cuando un derecho que está contemplado en la Constitución, en una norma programática, no es luego reglamentado por el Congreso, o una ley del Congreso no es luego reglamentada por el Poder Ejecutivo, y eso hace que ese derecho consagrado en la norma programática no pueda ser ejercido concretamente por el ciudadano o ciudadana, por la persona, en un caso concreto.
Ahí es donde empiezan los problemas en punto a si hay algún remedio judicial o no para esa situación. Cuando yo tengo un derecho que me lo reconoce la propia norma constitucional, y luego, porque falta el despliegue normativo, el complemento normativo necesario para poder ejercer ese derecho queda en una suerte de limbo o de nebulosa, ¿no? Para eso se han pensado distintos remedios, muchos de ellos provienen del Tribunal Constitucional Alemán, que arranca con una sentencia del año 1968, en donde el Tribunal Constitucional Alemán le ordena al Parlamento alemán que dicte una legislación civil que, conforme a la ley fundamental de Bonn, desde el año 48 se tendría que haber derogado, que era la legislación de familia que le otorgaba distintos derechos a los hijos matrimoniales respecto a los hijos extramatrimoniales. Habían pasado más de 20 años y la legislación civil seguía intacta, la asimetría en los derechos de estos hijos seguía vigente, y bueno, frente a un caso que se plantea ante el Constitucional Federal Alemán, se declara la inconstitucionalidad por omisión y se le ordena al Parlamento que legisle derogando todas esas diferencias. Nosotros hemos tenido acá casos, un caso muy interesante es el caso Badaro de la Corte Nacional de la década pasada. Badaro era un reclamo, versaba sobre el reclamo de un jubilado por falta de actualización de su haber jubilatorio. Si recordamos, en los primeros años de la década pasada, en plena emergencia económica, se había optado por una emergencia previsional y dentro de esa emergencia se aumentaba sistemáticamente la jubilación mínima, pero no se aumentaba en la misma proporción al resto de las jubilaciones de la escala. Badaro era un perjudicado por esa política y su haber jubilatorio estaba sensiblemente retrasado. La Corte advierte eso, pero también advierte que la ley, la 24.241, no tenía un mecanismo de actualización eficiente. Y entendiendo la Corte que la implementación de ese mecanismo era una facultad exclusiva del Congreso, le exhorta al Congreso para que dicte una legislación dentro de un plazo razonable, estableciendo un régimen efectivo de movilidad jubilatoria y así salir de esa situación de violación del artículo 14 bis de la Constitución por esa omisión legislativa. Ese es el famoso procedimiento de apelación al legislador alemán, el que nosotros dijimos que se inauguró en el año 68 en Alemania. La solución alemana la adoptó la Corte en la primera resolución que tomó en el caso Badaro. El problema es que la cultura política argentina es muy diferente a la cultura alemana y el Congreso Nacional, lógicamente, no sancionó la reforma legislativa que le pidió la Corte, lo cual hizo que Badaro vuelva a presentarse frente a la Corte, denunciara ese incumplimiento y la Corte dicta una nueva resolución en donde ya no toma la metodología alemana, sino que toma una metodología que viene de la Corte Constitucional Italiana. La Corte Constitucional Italiana, dentro de las distintas técnicas que adoptó frente a la inconstitucionalidad por omisión, sigue una solución en la cual declara la omisión inconstitucional y hace bajar las actuaciones ordenándole al juez ordinario que arbitre una solución para el caso concreto. Y lo que hizo la Corte en la segunda resolución del caso Badaro, la Corte Nacional, es justamente dictar una solución para el caso concreto. Dijo, bueno, atento a que el Congreso no legisló, los haberes previsionales del señor Badaro por los periodos reclamados se van a actualizar conforme al índice de variación de salarios del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. O sea, en un primer momento optó por la solución alemana, la apelación al legislador. Néstor Sagüez llama esto sentencias exhortativas. Ante el fracaso de la solución alemana, optó por la solución italiana, que creo es más afín a nuestro folclore político y a nuestras particularidades culturales, y terminó adoptando una decisión para el caso concreto. Ojo que Germán Vidal Campos desde la década del 60 ya proponía esta salida frente a la inconstitucionalidad por omisión. El constitucionalismo ortodoxo decía que no, que la inconstitucionalidad por omisión nos remitía al elenco de las cuestiones políticas no justiciables, que era un tema que se tenía que resolver en el plano electoral, que el ciudadano que estaba disconforme con ese no hacer del legislador tenía que castigarlo
en las elecciones, pero que no podía acudir a los tribunales para obtener una solución. Esa visión ha sido superada. Hay otro caso muy interesante, que es el caso Kisbert Castro contra Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Usted lo debe recordar, una mujer con su hijo menor discapacitado en situación de calle. Allí la Corte Nacional interpreta el alcance del artículo 14 bis en tanto consagra el derecho a la vivienda digna y entendió que las soluciones que proponía el gobierno de Ciudad Autónoma eran insuficientes para dar una cobertura mínima acorde a los estándares internacionales que surgen, por ejemplo, del Comité de Derechos Humanos de la ONU, en punto a cómo cubrir el derecho a la vivienda digna, ¿no? Sobre todo para hacerse cargo de los problemas de salud del niño, bueno, y de la situación de alta vulnerabilidad en que estaban. La Corte dice, en este caso estamos frente a normas que tienen una operatividad derivada porque necesitan de una implementación que se da en el plano legislativo y luego en el plano administrativo, en el ámbito de la actuación del Congreso y del Poder Ejecutivo. Pero dice, el hecho de que sean normas de operatividad derivada no implican que no se puedan controlar en el plano judicial. Sobre todo que no pueda haber un control de razonabilidad en el plano judicial. Y dice, el control de razonabilidad judicial ante las omisiones en cuanto a la implementación de programas que permitan ejercer estos derechos que están contenidos en normas operativas, pasa por determinar que se cumplan ciertas coberturas mínimas que permitan respetar la dignidad humana, que permitan de algún modo respetar la existencia humana para que la persona pueda ser considerada como tal. O sea, la Corte dice, no en todos los casos los jueces van a poder intervenir ordenando soluciones para este tipo de situaciones. Estamos hablando de vivienda digna, personas en situación de calle. Pero hay situaciones extremas que ponen en riesgo la existencia misma de la persona que obligan al juez a actuar y a arbitrar una solución para el caso concreto. No sé si fui claro en esto. Totalmente. Oye, yo lo que me preocupa son estas declaraciones constitucionales que técnicamente no pasan de ser simples peticiones de principio. Sí. Porque el derecho constitucional de todo ciudadano a una vivienda digna, si Sí. hoy lo peticionan los 4 millones de villeros que tenemos en la Argentina, que ven en cajas de cartón y lata que se vuelan con la primera tormenta, ¿cómo se aplica? Sí, bueno, por eso la Corte fue muy prudente allí y aclaró claramente que no se trataba de que cada persona tuviera derecho a reclamarle una vivienda al Estado, sino de justamente, en determinados casos, realizar un control de razonabilidad, digamos, de la actuación del Estado y frente a una situación de vulneración extrema, ahí recién poner en acto la decisión judicial y arbitrar alguna solución para el caso concreto. Ahora vos te das cuenta que en esos temas de vulnerabilidad extrema, excepcionalísima excepción, etcétera, hace que esto sea a gusto y para dar del juez que está fallando el asunto. Porque yo te digo sí, por supuesto. Que sí, que ni o que no, o que so. Sí. Bueno, llevamos 1 hora 10 minutos conversando, se nos excedió el tiempo. Y lo triste para mí, Iván, es que me quedan 15 preguntas para hacerte. Una, por ejemplo, no te la hago, pero el otro día charlando con Juan Antonio García Amado, estuvimos hablando de la Constitución de Bonn, al que él me contaba que era definida por los alemanes como un orden objetivo de valores aceptable, a los cuales hoy hemos agregado los valores implícitos, ya no están expresos, ahora están implícitos, con lo cual cualquier cosa puede ingresar a la Constitución. Y en un nivel americano de jueces neoconstitucionalistas al estilo peruano, que legislan mediante el sistema del precedente vinculante, esto es el acabose, ¿no? Hemos hecho una subversión total del sistema, que se nos filtre agua por todas partes. Pero bueno, no tengo tiempo para hacerlo, pero te convocaré a una nueva charla para seguir estas cosas, me parece de la mayor importancia. Me encantaría. Una cosa que sí quiero rescatar,
que es que la ponderación, si uno acude a la obra de Robert Alexy, es una tarea complejísima, hasta difícil de entender, que requiere, digamos, de una dedicación y un estudio profundo. Luego veo yo, me toca ver como juez de cámara, digamos, algunas sentencias en donde se utiliza la palabra ponderación para cualquier tipo de razonamiento que se hace que no tiene nada que ver con la ponderación. Y el mismo control de constitucionalidad, desde una perspectiva neoconstitucionalista, también está sujeto a reglas, y lo que muchas veces veo es que esas reglas no se conocen, o por lo menos no se respetan. ¿Se entiende esto? Ahí está el problema, creo, en una falta de capacitación que yo veo que es preocupante en muchos cuadros judiciales, y en donde sí, se termina luego en esto de, bueno, el libre albedrío judicial, en donde si usamos la palabrita ponderación y la palabrita, bueno, vigencia efectiva de la Constitución, luego hacemos lo que se nos ocurre y terminamos declarando la inconstitucionalidad de las normas que no nos gustan porque no nos gustan. No porque a partir de una técnica depurada de control de constitucionalidad nosotros demostramos que esa norma está en colisión con la ley suprema. ¿Se entiende? Ahí está, creo yo, también una clave del problema que estamos teniendo. Y la Corte lo ha dicho, y hay muchos autores que sostienen, el control de constitucionalidad sigue siendo una decisión excepcional dentro de las que puede adoptar un juez en un caso. Y la prudencia, digamos, es el criterio o la regla, digamos, que tiene que gobernar el razonamiento en ese tipo de supuestos. No es la primera decisión a la que tiene que echar mano el juez, a la declaración de inconstitucionalidad o a la aplicación directa de una norma constitucional. No, para nada. Oye, ese es un buen final para esta charla. Está escrito que eso tenga que ser así. Sí. Oye, es un consejo final para los jueces, es un buen final para esta conversación. Iván, te agradezco, me entretuve muchísimo, aprendí mucho. De seguro estamos charlando muy pronto. Un abrazo y gracias por todo. Me encantaría y a tu disposición. Un gran abrazo pronto, y gracias hasta pronto. Nos vemos.